Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una transmisión más de La Fe de Jesús. Estamos muy contentos porque después de una breve ausencia podemos llegar nuevamente hasta sus hogares para poder compartir con ustedes un poquito acerca de la palabra de nuestro Dios. Hemos estado estudiando el folleto de La Fe de Jesús, que nos comparte un poco acerca de la doctrina y las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y el día de hoy vamos a estar estudiando ya la creencia o la lección número 14, que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. Es para mí un honor dar la bienvenida en esta tarde a nuestro hermano Juan David Murillo Salas, que nos acompaña nuevamente. Seas bienvenido, Juan David. Muchas gracias, Amisadai. Hermanos, es un gusto también estar aquí con ustedes. Es de gran bendición para nosotros el poder participar en las obras del Señor. Muchas gracias, Juan David. Y queremos invitarte para que en tu hogar, querido amigo, querido hermano, antes de comenzar con el estudio de esta lección, puedas inclinar tu rostro para acompañarnos en una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos permites llegar hasta el hogar de nuestros amigos y nuestros hermanos para compartir tu palabra y esta lección que sin duda alguna es de gran importancia para nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a poderla entender, a poder comprender el mensaje que tienes en tu palabra para nosotros, y no solamente eso, sino también a compartirlo con las personas que aún no te conocen. Quédate con nosotros durante esta transmisión, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. La lección número 14 que estaremos estudiando en esta tarde, te repito el título, Lo que la Biblia enseña acerca de la Iglesia. Esperamos que ya puedas tener contigo tu folleto de la Fe de Jesús, algo con que poder escribir y dar respuesta a cada una de las interrogantes, y por supuesto el libro en el cual se encuentra basada todo este estudio, que es la palabra de nuestro Dios, la Santa Biblia. Y vamos a comenzar con esta lección sin duda alguna muy interesante, y vamos a partir con la pregunta número 1 que se encuentra en nuestro folleto, y la primera pregunta dice lo siguiente: ¿quién es la piedra angular de la iglesia? De acuerdo a lo que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículo 20. Juan David. Así es, la respuesta la encontramos, como dijo nuestro hermano Amisadai, en Efesios 2:20, que dice de la siguiente manera: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra angular Jesucristo mismo. Entonces, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Más que nadie, nuestro Señor Jesucristo. Así es, queridos amigos, y quiero invitarte para que en la parte del reverso de nuestra lección podamos observar lo que dice en la sección titulada La Iglesia Cristiana. Y es importante destacar esta sección porque en la Biblia encontramos un texto en el cual Jesús le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero aquí nos hace una aclaración en base a este texto y nos dice lo siguiente: la iglesia fue fundada por Jesús. ¿Quién es la roca sobre la cual estaría fundada la iglesia? Para muchas personas en el cristianismo afirman que fue Pedro. Sin embargo, el nombre de Pedro, la palabra Petro, significa guijarro, canto dorado. Quiere decir una piedra que es frágil, que se mueve. Sin embargo, la iglesia estaría fundada sobre la Petra, que significa risco o peñón. Dice aquí en esta explicación que la iglesia no fue fundada sobre la fe tambaleante de Pedro, sino por el contrario, sobre la roca inconmovible de esa fe en quien Pedro tenía esa fe puesta, que era nuestro Señor Jesús. Es por eso que Pedro, cuando Jesús les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy?, los discípulos dijeron: algunos dicen que eres Elías, algunos que eres otro de los profetas, pero Pedro, su fe estaba puesta en Jesús y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en esa persona en la que confiaba Pedro, en esa persona fue fundada la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, que hasta nuestros días ha podido llegar y existe hoy en día un remanente. Así que esa es solamente una explicación de sobre quién es la piedra angular. No es Pedro. Pedro murió, pasó al descanso, los otros apóstoles también,
Pero nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra angular, como bien dijo nuestro hermano Juan David, sigue presente hoy, siempre y por los siglos de los siglos. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Cuando nosotros escuchamos la palabra iglesia, a menudo lo relacionamos con el templo. Decimos, voy a la iglesia. Pero en la Biblia encontramos que la palabra iglesia no se refiere a la estructura o al lugar, sino que se refiere al conjunto de personas que se reúnen allí para adorar a nuestro Dios. Por eso la siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para edificación de su iglesia? Hablando de los dones espirituales, en la Biblia encontramos que estos dones son para el crecimiento de la iglesia. Si alguien manifiesta tener uno de estos dones, la Biblia nos dice que Dios ha dado estos dones para que la iglesia pueda crecer y pueda mejorar. ¿Y cuáles son estos dones que tenemos? Bueno, ahí en Efesios 4:11 dice que Él mismo, Dios, dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces, ¿cuáles son algunos de esos dones que encontramos hoy en nuestra iglesia? Bueno, no todos tenemos los mismos dones, es importante resaltarlo. Pero la Biblia nos dice que a unos Dios les dio el don de la profecía, el ser profetas. A otros les dio el don de ser apóstoles. A otros el don de predicar el evangelio y ser evangelistas. A otros el ser pastores y a otros el poder enseñar, quiere decir ser maestros. Cada uno de nosotros Dios nos dio un don. A algunos les dio más de un don inclusive. Pero todos los dones espirituales son para crecimiento de la iglesia, para que podamos, dice el libro de Efesios, podamos llegar a la unidad del evangelio y de esta manera la iglesia pueda crecer. Entonces ahí puedes escribir en tu respuesta algunos de los dones: el don de profecía, el don de enseñanza, el don del evangelio, el don del pastorado, ¿verdad? Y todos los que encontramos allí en el libro de Efesios. Pero así como la iglesia tiene personas y tiene dones, también la iglesia tiene una misión que cumplir. Y para los que no lo sabían en sus hogares, la iglesia tiene una triple misión que cumplir. Pero ¿cuál es esa triple misión? Bueno, la misión se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 4 y versículo 23. ¿Cuál es esa triple misión de la iglesia, hermano Juan David? Así es, tenemos una muy importante misión, queridos hermanos, y la Biblia nos lo menciona de la siguiente manera. Mateo 4:23. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, como nosotros aprendemos de nuestro gran maestro, que es nuestro Señor Jesucristo, al igual que Él, dice la palabra, que Él recorría toda Galilea enseñando, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad. Entonces, esa es nuestra triple misión: enseñar, predicar y sanar. Así es, hermano Juan David, le agradecemos por esta respuesta y queremos compartir contigo, querido amigo, parte de lo que la Iglesia Adventista hace hoy en día, porque tal vez para algunos de ustedes solo tenemos el conocimiento pues que la Iglesia Adventista se dedica a predicar, y es cierto, la Iglesia predica, la Iglesia cuenta con un gran número de templos. Hablando aquí de México, en casi todos los municipios de México encontramos al menos una iglesia adventista. En algunos municipios del sureste, estados del sureste, encontramos más de una iglesia, a veces en la misma comunidad. Pero la iglesia adventista no solo se dedica a la misión de predicar. Si nosotros vamos a la parte del reverso del folleto, podemos conocer más acerca de la labor que la iglesia adventista hace. La iglesia adventista también se dedica a enseñar
a través de sus diferentes centros educativos, desde los niveles más básicos, como es el preescolar o jardín de niños, hasta el nivel, ¿verdad?, nivel superior a través de las diferentes universidades. Si tú tienes acceso, ¿verdad?, al internet, puedes buscar por allí Universidad de Montemorelos, Universidad de Linda Vista, Universidad de Navojoa, y puedes conocer un poco acerca de la oferta educativa que la Iglesia Adventista puede ofrecerte. Además de esto, también la Iglesia Adventista atiende a través de diferentes sanatorios y diferentes hospitales, donde también se otorga y se ofrece cursos sobre salud, se da solución a problemas de salud que tienen las personas, cumpliendo así con esta triple misión y siempre enfocando todo, ¿verdad?, al aspecto espiritual, llevando todo al aspecto espiritual, la salud, la educación y por supuesto pues la predicación del Evangelio. Si tú quieres conocer más acerca de la Iglesia Adventista y las actividades que realiza, puedes comunicarte con nosotros y preguntarnos acerca de cada una de las labores que la Iglesia desempeña en estos campos. La pregunta número 4 de este estudio dice lo siguiente: ¿cómo debe gobernarse la Iglesia? ¿Cómo se gobierna la Iglesia? Bueno, en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 4, nos cuenta acerca de cómo estaba creciendo el número de creyentes, y no se los voy a platicar, lo vamos a contemplar en la palabra de nuestro Dios. En estos días el número de creyentes y discípulos crecían, y los griegos se quejaron contra los hebreos de que sus viudas eran descuidadas en la asistencia diaria. Entonces los 12 discípulos convocaron a la multitud de ellos y dijeron: no es bueno que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La Iglesia Adventista, querido amigo, querido hermano, es una iglesia en la cual Dios ha dirigido para establecer un orden. No todas las personas que asisten a la iglesia llevan a cabo las mismas actividades. Por allí hemos escuchado que a veces hay personas que nos preguntan: ¿tú eres el pastor de la iglesia? Porque nos ven que estamos compartiendo el evangelio. Pero no, Dios ha colocado a una persona para dirigir su iglesia, en la cual ha puesto el don del pastorado y Él nos dirige. Pero también hay hermanos que se dedican a la predicación del evangelio y son hermanos laicos, son hermanos evangelistas. Pero también hay hermanos que se dedican a servir al prójimo y son nuestros hermanos diáconos, nuestras hermanas diaconisas. Hay personas que se dedican a atender a los niños, ¿verdad?, las maestras de los departamentos, atender a los jóvenes en los clubes juveniles. Quiere decir que en nuestra iglesia existen personas a las cuales Dios les ha confiado diferentes ministerios, pero todos ellos para el crecimiento de la iglesia. ¿Y a qué se compara este ministerio? Bueno, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12 y versículo 25, se compara esto como un cuerpo. Dice así: para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los cuerpos se conduelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno de vosotros es parte de él. Dios es el que nos dirige, Dios es la cabeza de la iglesia. Sin embargo, ha puesto en nosotros, como hijos suyos, la responsabilidad también de poder participar de ese evangelio a través de diferentes actividades. Y es importante esa comparación, Juan David, que hace con un cuerpo, porque no todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies. Si no, imagínate cómo estaría esa situación. Es por eso que la iglesia tiene un orden que guarda y en el cual se respetan cada una de las actividades que cada uno desempeña, porque todo debe ser para el crecimiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero bueno, vamos a seguir avanzando con las preguntas, ¿verdad? Está bastante interesante ese tema. Pero hace rato Juan David mencionaba algo. ¿Cuál es el ejemplo que debe de seguir la iglesia? ¿Verdad? Y se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 15. Aunque él ya había comentado un poco acerca de esto, viene esta pregunta en nuestro folleto: ¿qué ejemplo debe de seguir la iglesia? Bueno, lo que la palabra de Dios nos dice
sobre este asunto dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas palabras nos las dice nuestro mismo Señor Jesucristo, dando a entender que así como Él se condujo a través de sus días en esta tierra, así es como la iglesia debe de conducirse, debe de ser ejemplo para las personas que se encuentran afuera, debe ser luz en medio de este mundo de oscuridad. Exactamente, Juan David. Ser luz en un mundo de oscuridad. Jesús se lo dijo a los discípulos. ¿Ustedes son qué? La luz del mundo. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos y les comentó que cuando tenemos una luz, la luz no debe de esconderse. La luz, por el contrario, debe de colocarse en un lugar donde pueda iluminar toda la habitación. Nosotros como iglesia tenemos esa misión. A veces hemos olvidado esa misión o la hemos descuidado, pero debemos retomarla porque es la misión que Dios nos dejó, que Jesús nos dejó cuando regresó al cielo, y es la misión que debemos de cumplir si queremos que Jesús vuelva pronto a esta tierra. La siguiente pregunta también es una pregunta muy actual. Dice, ¿cuáles son las características de la iglesia verdadera? Existen muchísimas religiones, existen muchísimas iglesias. Sin embargo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 17, da las características de la iglesia verdadera, y estas características son las siguientes. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Allí encontramos, querido amigo, la respuesta a esta pregunta. ¿Cuáles son las dos características de la iglesia verdadera? Bueno, la primera característica es que guardan los mandamientos de Dios. Y hemos estudiado en nuestra fe de Jesús que los mandamientos de Dios son 10. Son 10 que Él escribió con su propio dedo y le entregó a Moisés, y que siguen vigentes hasta nuestros días. Estos mismos 10. A veces hay personas que dicen, es que esos mandamientos ya quedaron invalidados, Jesús ya vino, murió en la cruz y ya lo demás, ahora solamente estamos por gracia. No, querido amigo, los mandamientos de Dios siguen estando vigentes y estarán siempre vigentes. Así que la primera característica que tiene la iglesia, y tú debes de analizar para saber cuál es la iglesia verdadera de todas las que hay, es una iglesia que guarde los mandamientos de Dios, los 10. Investiga un poco, busca cuáles son las iglesias que guardan todos los mandamientos de Dios y vas a poder conocer un poco más acerca de esto. Y la siguiente característica dice, y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí nos surge una nueva pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa el testimonio de Jesús? ¿A qué se refiere esta palabra? Bueno, después de que escribas estas dos respuestas, que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, la misma Biblia se interpreta por sí misma. Y la última pregunta dice, ¿qué don en particular poseerá la iglesia? Y después de que, ¿verdad?, de que se le hablara a Juan o se le mostrara cuáles eran las características de la iglesia verdadera, también se le explicó qué significaba el testimonio de Jesús. Y la respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 19 y versículo 10. Así es, no es muy difícil entender cuáles son los mandamientos de Dios, porque están escritos en la Biblia. Pero ¿a qué se refería cuando dijo el testimonio de Jesucristo? Bueno, dice en Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Así es, querido amigo, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y seguramente te preguntarás, bueno, ¿y qué es el espíritu de profecía? Quiero invitarte para que la próxima semana vuelvas a sintonizar estas transmisiones
ya que estaremos compartiendo contigo ahora lo que significa el espíritu de profecía. Solo quiero adelantarte un pequeño fragmento de la Biblia que se encuentra en el libro de Amós y nos dice que Dios nunca va a hacer nada sin que revele sus designios a sus siervos los profetas. Siempre ha sido así. En la actualidad Dios sigue revelando sus secretos a sus siervos y podemos conocer cuándo es que sucederán todas estas cosas del fin del tiempo, porque Dios ya nos ha dejado un mensaje en su palabra. Pero la parte final, después de esta invitación que hicimos para todos ustedes, de sintonizarnos la siguiente semana para estudiar la siguiente lección que se titula Lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. ¿Qué debo hacer una vez que yo conozco esto? No es suficiente con conocer, no es suficiente con contestar el folleto. Esto se trata de decisiones. ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí nos da al menos 2 situaciones que nosotros debemos de hacer. Unirme a la iglesia verdadera. Averiguar un poco acerca de cómo funcionan todas las iglesias, ¿verdad? Acerca de qué mandamientos guardan, cuáles son sus doctrinas. Y en base a esto yo me voy a poder dar cuenta cuáles de las doctrinas de las iglesias se basan en la palabra de nuestro Dios. ¿Conoce las doctrinas de la iglesia adventista? Hoy en día hay tanta información que llega hacia nosotros y la podemos descargar incluso del internet. Si tiene la oportunidad, descarga el libro que se titula 28 creencias fundamentales de la iglesia adventista y conoce un poco más acerca de nuestra iglesia. Te invito a que lo hagas. Si no puedes descargarlo, mándanos un mensaje a nuestras diferentes redes sociales y lo podemos hacer llegar para ti. Unirme a la iglesia verdadera es una de las cosas que yo debo hacer. Pero sobre todo debo de permanecer fiel y firme. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nuestro Señor Jesús venga. Dice la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Retén lo que tienes para que ninguno te quite esa corona que Jesús te quiere dar. Pero debes de ser, ¿qué? De ser perseverante y permanecer fiel y firme hasta cuando nuestro Señor Jesús venga. ¿Lo deseas así? Toma una decisión. No sé si tengas un comentario. Así es, queridos hermanos, no te quedes ahí solo recibiendo esta información. Es vital para nosotros, pero esto, queridos hermanos, es una invitación a tomar una acción, a no quedarnos ahí solamente con la información, sino lo que acaba de mencionar nuestro hermano Misadai sobre lo que debo hacer, unirme a la iglesia y permanecer fiel y firme. Es una decisión, hermanos, que tú debes de tomar el día de hoy. La palabra de Dios dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón, querido hermano. Toma una decisión para vida eterna. Así es, gracias Juan David por este comentario. Y la parte final dice mi resolución. Creo que Jesús fundó la iglesia, deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Si así lo deseas, pero si lo deseas de corazón, puedes colocar tu nombre allí. No es un compromiso conmigo, no es un compromiso con Juan David, no es un compromiso con la iglesia que llega, a través de la cual llega esta transmisión hasta tu hogar, es un compromiso con Dios. Y si tú así lo deseas, coloca tu nombre allí. Conoce más acerca de la iglesia adventista y acerca de sus doctrinas, pero la iglesia adventista no es una iglesia mía, no es una iglesia de Juan. La iglesia adventista es la iglesia de Dios. Y Dios es el que prosperará los planes de la iglesia hasta cuando Él venga. Si tú deseas ser parte de ella y unirte a ella, puedes hacerlo. Puedes investigar un poco y si necesitas información, estamos para ayudarte. Por nuestra parte es todo, pero no queremos despedirnos sin antes pedirle a Dios que te siga bendiciendo en tu hogar, con tu familia, con todos tus amigos y que nos ayude para poder mantenernos fieles y firmes hasta cuando Él venga. Te invito a que inclines tu rostro y hagamos una oración para finalizar con esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque has fundado una iglesia, Señor, en la cual nosotros podamos prepararnos para tu pronta venida. Gracias porque
En tu palabra, Señor, nos has dejado las características de esta iglesia verdadera. Y Señor, no porque sea una iglesia de hombres la seguimos, sino porque sabemos que es una iglesia que tú mismo fundaste y la cual has mantenido a través de todo este tiempo y la cual tú tienes, Señor, para poderte recibir para cuando vengas. Te pedimos una bendición especial por las personas que te están conociendo, por las personas que están conociendo a tu iglesia, para que tú les acompañes en sus hogares y les ayudes también a tener el conocimiento de tu verdad, Señor, y en un tiempo breve poder unirse a esta iglesia también. Te pedimos que derrames tu Santo Espíritu sobre ellos y que ellos puedan discernir, Señor, entre lo bueno y lo malo y poder llegar al conocimiento completo de tu palabra. Acompáñanos en esta hora, Señor. Te lo pedimos no porque lo merezcamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Gracias, querido amigo, querido hermano, por habernos acompañado en esta lección de la fe de Jesús. Te invitamos para que sigas cada una de las transmisiones que a través de nuestras páginas y a través de nuestras redes sociales compartimos contigo. Todas ellas esperamos que sean de gran bendición para ti. Si necesitas información adicional respecto a alguna de estas transmisiones, ponte en contacto con nosotros. En tu pantalla van a aparecer los números y van a aparecer las páginas a través de las cuales tú te puedes comunicar con nosotros. Esperamos que Dios te pueda bendecir y nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.